Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 15 minutos al Rojo Vivo, el punto de encuentro de la comunicación, relaciones públicas, marketing digital y todo aquello que nos permite impulsar nuestra marca personal. Nuestro invitado de hoy es técnico en informática de gestión, es un reconocido formador, escritor y consultor que ha realizado trabajos para importantes empresas y organismos y está al frente de Social Media Tips and Training. Además de haber estado en la lista de los 100 mejores influencers del 2020 según Forbes España. Desde Valladolid, España, Alfredo Vela. Alfredo, bienvenido a 15 minutos al Rojo Vivo y por este medio Ecuador. Muy buenas y me encantaría volver a visitar Ecuador. Okay. ¿Ya has estado por acá? Sí, estuve sobre todo en Guayaquil. Estuve en un congreso ahí en Guayaquil, me pasé allí una semana y la verdad es que me gustó mucho y me lo pasé muy bien. Qué bueno. Bueno, Por yo cierto, soy de Guayaquil, así que me da gusto escuchar pues mira, eso. yo conocí Guayaquil, pues ya digo, me pasé por allí una semana y la verdad es que conocí mucha gente, disfruté mucho y me encantó estar por allí. Qué maravilla. Iba a decir Bueno, ahora tienes que venir aquí. Sí. Te iba a decir que también estoy en la lista de Forbes de 2021, no solo en la de 2020. Ah, bueno, esa fue la última que vi. Qué buena la aclaración. Bueno, y espero que en la del 2022 igual, y ya vamos a hablar por qué estás ahí, ¿no? Pero para empezar, Alfredo, vi un artículo que se titulaba Alfredo Vela Zancada, la voz que alerta del futuro que ha venido para quedarse. Y eso me quedó dando vueltas a la cabeza, te deja mucho que pensar. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú ese futuro? Ese futuro post pandemia, 2, 3 años en el futuro. ¿Mantendremos una actividad tan potente en nuestras redes sociales? ¿O esta nueva normalidad nos va a alejar un poco del Twitter o el Instagram? ¿Volveremos a juntarnos personalmente a tomarnos ese cafecito como comentábamos hace un rato? ¿O seguir haciendo Zoom y Teams y poco a poco iremos perdiendo ese contacto personal? ¿Cómo ves tú Bueno, ese pues futuro? casualmente esta mañana he visto una encuesta que creo que hacía Alex López, que es un gran experto en social selling aquí en España, bueno, en todo el mundo realmente, y preguntaba que a partir de ahora, ¿cuántas reuniones vas a tener por Zoom, Teams, Meet o lo que sea? Y ponía porcentajes del 10 al 20, del 30 al 40, del 50 al 60, del 70 al 80. Yo voté, yo voté del 70 al 80 y descubrí que era la opción más votada. Y además, luego leyendo los comentarios, vi que mucha gente decía del 98 al 100%, del 98 al 100%. La verdad es que yo creo que no van a ser tantas, es decir, conocer a la gente personalmente ayuda, ¿no?, a establecer lazos, ayuda mucho a establecer lazos, pero no siempre es posible. Por ejemplo, tú y yo no estaríamos manteniendo ahora esta reunión si no existieran estos medios, ¿no? Si no existieran estos medios, pero no porque no nos apetezca tomar un café juntos, sino porque vives pues a 7.000 kilómetros de donde vivo yo, ¿no? Y queda un poquito lejos y para tomarse un café es un poco complicado. Pero yo creo que, bueno, la digitalización ya venía despuntando mucho antes de la pandemia. Ya muchas empresas estaban en procesos de transformación digital. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo tenía antes reuniones en las que viajaba y demás, y muchas de ellas ya las empecé a sustituir por reuniones telemáticas. Porque, claro, yo recuerdo un sitio donde iba 3 horas de ida, 3 horas de vuelta para mantener una reunión de 2 horas, lo hacían pues, casi todas las semanas. Pues la verdad es que perdías 8 horas, llegabas cansadísimo, el trabajo que tenías pendiente no te lo hacía nadie y con 2 horas de reunión telemática lo resolvías. Que luego, por cierto, descubrí que esas 2 horas se podían haber resumido en una. En las reuniones telemáticas se quedaban en una porque bien utilizadas funcionan, yo creo que incluso mejor que las presenciales. ¿Quiere decir eso que todo va a ser digital? Yo creo que no. Es decir, yo creo que igual que, por ejemplo, están volviendo ahora los vinilos en la música y demás, yo creo que vamos a volver a la presencialidad, pero sin abandonar la digitalización. La digitalización tiene cosas muy buenas, por ejemplo, todo el tema de redes, todo el tema de las
videoconferencias te permiten contactar con gente que de otra manera no llegarías jamás a conocer. Yo tengo amigos, tengo clientes y demás que he conocido a través de las redes sociales y que si hubiera sido por, digamos, mis roces profesionales, por mi entorno geográfico, pues seguramente no hubiera llegado a conocer nunca. Yo creo que vamos a hacer una mezcla de los dos. Y yo creo que va a haber una vuelta a la personalización, es decir, al atender físicamente y demás. Por ejemplo, yo llevo observando, por ejemplo, aquí no sé cómo será ahí en Ecuador, pero en España a las personas mayores las entidades bancarias las tratan muy mal. Es decir, está todo digitalizado, a las personas mayores para atenderlas físicamente tienen que aguardar colas tremendas. Y yo creo que, por ejemplo, el primer banco que en España atienda bien a esas personas se va a llevar un porcentaje muy alto de esas personas mayores y de todos los que venimos detrás. Porque a mí me molesta mucho, por ejemplo, yo he tenido alguna incidencia con mi madre y demás, me molesta mucho. Es decir, creo que debemos de volver a ciertos orígenes, a mucho más marketing personal, a mucha más relación personal, lo cual no quiere decir que no pueda ser por videoconferencia, pero que sea una atención digna. Y la mezcla de las dos cosas debe de ser la adecuada. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, como no lo hagamos de forma presencial, va a ser muy complicado que podamos atenderlas. Va a haber una mezcla y yo creo que el que aproveche bien esa mezcla va a tener muchas más oportunidades que los demás. Sí, bueno, yo creo que también es un tema generacional, ¿no? Tal vez, sí, como dices, las personas mayores necesitan una carga mucho mayor de tema personal. Tal vez una generación más como la nuestra, le hace falta el café, le hace falta el vino, le hace falta el conversar personalmente, el tocarse el codo. Estamos muy acostumbrados y nos hace mucha falta eso. No sé qué pasará en los más jóvenes actualmente, los que tienen 20, 22 años, que además han vivido para ellos un porcentaje importante de su vida, porque si bien para ti, para mí, 2 años no es tan grave, pues si tienes 20 años y estás hablando de que el 10% de tu vida y toda una etapa muy importante de tu vida se te fue encerrado. Entonces, también creo que la generacionalidad puede incidir un poco en esto. Mm. Vamos al siguiente tema, Alfredo. Tú escribiste hashtag el libro de Twitter. Además, Sí. tienes más de 165,000 seguidores en esta red, que no es poco, ¿no? Entonces, yo creo que el No, ser no, no. influencer es un título bien ganado. Esta es una red de la que no hemos hablado mucho en este programa y tal vez es un poco porque tengo sentimientos encontrados. Porque como yo trabajo mucho en el sector de la política, el Twitter es mi dolor de cabeza mañana, tarde y noche. O sea, Muy realmente es peligroso. crisis por aquí, crisis por acá. El anonimato del Twitter. Además, creo que cada vez se vuelve una red mucho más agresiva. Un par de puntos que quisiera tocar contigo. El primero, ¿cómo crees que Twitter como red social puede contribuir para impulsar mi marca personal? Bueno, yo también tengo a veces sentimientos encontrados, pero no con Twitter. O sea, a mí Twitter es la red social que más me gusta con diferencia. Tú, por ejemplo, me has contactado por LinkedIn, que para mí es la red, esa y Pinterest son las dos redes que mejor me funcionan. Pero a mí la que más me gusta, digamos a título personal, es Twitter, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con el tema de Twitter? El mal uso que hacemos. O sea, es decir, la red es espectacularmente buena, pero digamos, la gente, no es que Twitter se vuelva agresivo, es que la gente nos estamos volviendo quizás agresivos, ¿no? Y claro, eso se nota mucho más en Twitter porque si lo analizamos con detalle, Twitter es la única red social viral que existe en la actualidad. O sea, no hay otra. Es decir, cuando quieres que algo se haga viral, se va a hacer viral en Twitter. Los medios de comunicación, cuando dicen que algo ha sido noticia en redes sociales, hablan de Twitter, básicamente, no hablan de otras Así es. redes. Con respecto a la marca personal, bueno, pues ahí está la diferencia, no solo en los políticos, sino en cualquier otro tipo de profesionales, del uso que hagas tú de tu red. Es decir, si tú estás todo el día odiando, te has convertido en un hater social
pues esa va a ser tu marca personal, pero si tú tienes una presencia en Twitter buena, primero vas a conseguir visibilidad, que yo creo que es uno de los activos principales que tiene hoy en día cualquier profesional o que debiera de tener hoy en día cualquier profesional. Eh, y si en esa presencia enseñas a la gente, ayudas a la gente, charlas con la gente te va a conocer profesionalmente y una parte personalmente. No nos debemos de olvidar que va todo en el lote. Es decir, no eres un yo profesional y un yo personal de manera separada. No, todo va en el lote. Cuando te llevas al profesional, te llevas su parte personal y su parte profesional. Entonces, bueno, un buen uso de Twitter te va a dar visibilidad, te va a ayudar a difundir tu marca personal, te va a ayudar a difundir tus valores, tus conocimientos, te va a permitir establecer contactos con muchísimas personas que de otra manera serías incapaz de tener. Y luego una parte muy importante que yo creo que se minusvalora en las redes sociales y quizás en particular en Twitter, que es el aprendizaje. Primero, Twitter es una red para informarse maravillosa, pero también es una red social para aprender. Yo comento muy a menudo que desde que estoy en redes sociales no he aprendido más en mi vida. ¿Por qué razón? Pues porque tienes mucha gente de la que aprender, tienes muchos contenidos que la gente, digamos, generosamente pone en circulación, que a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años se convierten en un libro de referencia en cualquier escuela de negocios y demás. Pero tú estás hablando con el que está pensando eso y puedes utilizar esos conocimientos y esos aprendizajes mucho antes de que se convierta en un libro y que ya lo tenga todo el mundo. Y yo creo que no, la gente no está aprovechando el potencial de Twitter por varias razones. Una muy importante es porque no conocen cómo funciona. No se conocen bien las listas, no se conocen bien la mayoría de las herramientas de las que dispone Twitter. Y claro, hacer un mal uso es hasta perjudicial para tu marca personal. Entonces, lo primero que debes de hacer es tener conocimiento potente de Twitter y luego tener una buena estrategia de marca personal. Y Twitter te va a ayudar en muchas de esas partes de la estrategia de marca personal: aprendizaje, divulgación, establecimiento de tu red de contactos. Te va a ayudar también en visibilidad y digamos, en la parte de tu marketing personal que tenga que ver con Twitter, ¿no? Gracias, pero creo que has hecho algunos comentarios que me llevan a cuando fue el Personal Branding Lab Day, eh, justo el del año pasado. Algunos tuvimos lo que se llamó el Minuto de Oro, y para mí fue un Sí. concentrado de conocimiento tan potente. He podido invitar a varios de los colegas que participaron ese día, y claro, para expandir un poco ese minuto. En tu caso hablaste de responsabilidad social en la marca personal. Un concepto real que realmente no se me había cruzado en la mente. O sea, yo había pensado hasta el punto en el que llega tu marca personal, pero no la responsabilidad que hay atrás de ese llegar. Claro. Por favor, Alfredo, ¿podemos profundizar un poco más sobre este tema? ¿Qué es la responsabilidad social personal en la marca personal? Sí, digamos, estamos muy acostumbrados a hablar de responsabilidad social empresarial o corporativa. Eso nos parece normal y, digamos, es lo que pedimos a las empresas que tengan para la sociedad en la que están inmersos, ¿no? Es decir, cómo pueden ayudar, cómo pueden transmitir valores, cómo pueden sensibilizar sobre temas importantes. Pero claro, es que las personas, a todos los efectos, somos como una mini empresa. Somos como una mini empresa. Si hablamos de marca personal, también tenemos que hablar de responsabilidad social personal. ¿Y de qué se compone esto de la responsabilidad social personal? Pues hay muchas cosas que a lo mejor tenemos muy claras y otras que, bueno, poco a poco iremos incorporando. Aprender es muy importante. Si yo aprendo, puedo ayudar mucho mejor a la sociedad. Enseñar también es tremendamente importante, pues si yo enseño conocimientos voy a mejorar, digamos, el conocimiento que va a tener la sociedad. El propio trabajo en sí mismo, es decir, el trabajo ya es parte de tu responsabilidad social personal. ¿Por qué razón? Si no trabajáramos todos, el mundo se hundiría. O sea, es decir, es así de claro. Es decir, bueno, pues hay que trabajar. El respeto hacia los demás también forma parte de tu responsabilidad social personal, tus valores, todas las interacciones sociales que tú puedas tener también forman parte, porque esa especie de relación que tienes con los demás ayudan, si lo haces bien, a mejorar tu entorno y por lo tanto la sociedad, ayudar a los demás. Es decir, cuando tú puedes ayudar a los demás, yo me acuerdo mucho en Twitter
que ya como te he comentado es la red que más me gusta, al principio era muy normal que te ayudara la gente, tú ayudabas a los demás, eso se ha ido perdiendo, pero te digo lo mismo que antes, no se ha perdido por Twitter, se ha perdido en general. O sea, es decir, el tema de la ayuda, cada vez somos más individualistas, más egoístas, y yo creo que deberíamos de rescatar esos valores y ponerlos en funcionamiento y sensibilizar sobre la importancia de los demás. Y bueno, pues ayudar está bien. El ver cómo evolucionan las personas e intentar que esa evolución o cambio sea hacia mejor, la colaboración con otras personas. De hecho, una de las palabras primeras que se utilizaba cuando manejábamos las redes sociales al principio era colaboración. Bueno, pues eso hay que retomarlo, el luchar por nuestros derechos también y por los derechos de los demás, ayudar a mejorar el medio ambiente y ayudar a construir una sociedad. Bueno, pues eso formaría parte de lo que podría ser nuestra responsabilidad social personal. Es decir, yo siempre digo, ¿con qué cara le pedimos responsabilidad social a las empresas si nosotros no predicamos con el ejemplo? Y además es que luego esa prédica la podemos hacer hacia nuestros hijos, hacia los chavales que vienen detrás y demás, pues bueno, pues para ayudarles. No hay mejor manera de ayudarles que predicando con el ejemplo, ¿no? Al final de todo lo que hemos conversado, hay algo que me queda muy claro y que lo has dicho de una u otra manera. Todo está compuesto por personas. Somos las personas los que componemos las redes, somos las personas las que componemos las empresas, somos las personas las que hacemos este mundo. Entonces, al final de Así es. cuentas, nuestra agresividad o nuestro profesionalismo o nuestra responsabilidad social como personas es lo que va a generar la gran diferencia. El Así tiempo, es. bueno, como te decía, esos 15 minutos pasan volando, ya se nos acabaron. Antes de terminar, eh, como experto en Twitter, ya para cerrar, y que sigues también, o sea, te siguen un montón, pero tú también sigues a muchas personas. ¿Cómo logras Sí. manejar, cómo logras filtrar, cómo logras que no se te pase en el timeline del Twitter tanta información valiosa? ¿Cómo no se vuelve un repositorio de disco duro al que nunca le vas a poner la suficiente atención? Sí, el timeline de Twitter, con la cantidad, yo normalmente tomé hace muchos años la decisión de seguir a todas las personas que tienen su perfil bien y normal, o sea, me guste o no me guste, no tiene que ver, devolverles el seguimiento por deferencia, ¿no? Un poco por respeto. Que luego hay gente que hace otras cosas y son igual de respetables. Pero yo lo hago así, evidentemente, cuando sigues a tanta gente es muy difícil leer el timeline, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja en este caso? Bueno, pues primero todo lo que tenga que ver contigo, el buen uso de las notificaciones, cuando alguien te dice algo, cuando alguien te ayuda, cuando alguien te pregunta, pues evidentemente contestar, además en tiempo y forma, hacerlo lo más rápido posible. Y luego yo utilizo mucho listas, o sea, es decir, porque claro, yo tengo gente pues, que sigo porque son amigos, otros porque me interesa el mundo del vino, otros porque me interesa el mundo del marketing. Claro, cuando miras, aunque sigas a poca gente, lo ves todo mezclado y a lo mejor no es la mejor manera de segmentar los contenidos. Entonces yo para segmentar los contenidos, que creo que es la forma mejor de utilizarlos para informarte y para aprender, lo que hago es listas. Entonces, imagínate, una lista, a mí me gusta mucho todo el tema de orientación laboral. Bueno, pues yo tengo listas relacionadas con orientación laboral. Cuando quiero estar informado o ver cosas que tengan que ver con orientación laboral, pues sigo esas listas, ¿no? Lo mismo con otro tipo de marketing o social media marketing u otros temas, formación u otros temas que me interesan. Y luego yo también hago muchas búsquedas. Pues es decir, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo sobre un tema o estoy montando un curso nuevo sobre un tema, pues me gustaría ver pues, todos los puntos de vista, es decir, qué contenidos metería en este curso que no se me han ocurrido a mí. Claro, yo no monto cursos de fontanería porque no tengo ni idea de fontanería, ¿no? Pero estás montando un curso, se supone que una materia que trabajas, pero bueno, el ver otros puntos de vista siempre te ayuda. Entonces yo hago muchísimas búsquedas genéricas en Twitter y en LinkedIn y en otras redes, pero también muchas búsquedas por hashtag. Por ejemplo, una de las cosas que se utiliza muy mal, no solo en Twitter, sino en la mayoría de las redes sociales, son los hashtags. Si todos utilizáramos bien los hashtags, bueno, pues las búsquedas, el alcance de los contenidos, el aprendizaje y demás sería muchísimo mejor.
Espectacular, como te digo, siempre se nos queda tanto por conversar. O sea, ahorita solo con lo que dijiste ya tenemos para hacer un nuevo programa sobre Sí. hashtag, listas y todo eso. Pero por el momento, y lastimosamente el tiempo se me terminó. Eh, quiero agradecerte, Alfredo, por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme y a tus oyentes y espectadores por verlo. Bueno, y que cualquier cosa que necesiten, solo es buscar a Alfredo Vela en Google y ahí les da un montón de posibilidades de ponerse en contacto conmigo. Sí, eso sí me consta. Gracias, Alfredo. Al final del programa dejo las coordenadas de nuestro invitado para que no tengan que buscarlo, vayan directo a sus cuentas. No olviden suscribirse a mi canal para ver cada semana un nuevo invitado en 15 minutos al rojo vivo. Hasta pronto. Hasta luego.